En un rincón alejado de la ciudad, se erguía una imponente base militar rodeada de altos muros y alambre de púa. El día brillaba con un sol radiante y el cielo estaba despejado, lo que contrastaba con la rutina estricta que se vivía en el interior. A esa hora, los soldados marchaban en formación, listos para cumplir con sus deberes, mientras el eco de sus botas resonaba en el pavimento. Fuera de la base, un joven soldado llamado Miguel se encontraba barriendo la entrada con un esfuerzo constante. Su uniforme verde oliva lucía arrugado por las horas de trabajo bajo el sol, pero su espíritu no se dejaba vencer. La escoba crujía contra el suelo, levantando pequeñas nubes de polvo que danzaban en el aire. Era una tarea monótona, sin duda, pero Miguel trataba de encontrar algo positivo en ello. Con cada barrido, podía contemplar el movimiento del resto de sus compañeros y disfrutar del sonido distante de las risas y gritos que provenían del campo de entrenamiento. A pesar de ser un día común, Miguel sentía que algo especial estaba por suceder. Las conversaciones entre sus compañeros hablaban de un evento importante que se aproximaba, una visita de alto rango. Mientras movía la escoba, no podía evitar preguntarse qué cambios traería ese día a su vida y a las vidas de quienes le rodeaban. Con cada golpe de escoba, su mente divagaba entre pensamientos y sueños más allá de las paredes de la base militar. A medida que el día avanzaba, la atmósfera en la base militar se volvía cada vez más electrizante. La noticia de la visita de un alto mando había recorrido las filas como un rayo y todos los soldados sentían la presión de dar lo mejor de sí. Miguel, mientras barría, notó que sus compañeros comenzaban a prepararse, algunos revisaban sus uniformes con esmero, otros se organizaban para alinear los equipos en el patio. El sol brillaba intensamente, pero no era solo el calor lo que hacía que los rostros se sonrojaran. Había nerviosismo en el aire, murmullos sobre la importancia del evento y sobre cómo sería recibido el general. Se decía que traería noticias significativas sobre futuras misiones y podría incluso influir en promociones dentro del escuadrón. El murmullo crecía a medida que se acercaba la hora. Mientras barría, Miguel escuchó las órdenes resonando desde el interior de la base. Un sargento gritó direcciones a los soldados para organizar una formación impecable, algo inusual para un día ordinario. La base estaba viva con una energía palpable, algunos reían para aliviar su tensión, mientras otros se concentraban en no cometer errores. Miguel sintió que su corazón latía más rápido. Este era el momento por el cual tantos habían estado esperando, y él quería ser parte de algo significativo. Con cada movimiento de escoba, sus pensamientos danzaban entre la emoción y la expectativa de lo que estaba por venir. Mientras Miguel continuaba barriendo, su mente se llenaba de pensamientos que iban y venían como el viento. ¿Por qué siempre me toca a mí barrer en días como este?, se preguntaba, mientras la escoba se convertía en su compañera más fiel. A pesar de que la tarea parecía sencilla, sentía que era una especie de broma del destino. Sus compañeros se preparaban para un importante evento, mientras se luchaba contra las hojas secas y el polvo que parecían multiplicarse con cada barrido. Con un suspiro, pensó en cómo su trabajo podría parecer insignificante para los demás. Mientras otros brillaban en sus uniformes impecables, él se sentía como el héroe anónimo detrás de las escenas, el barredor de la base. Pero también encontró humor en la situación, no podía evitar sonreír al imaginar cómo sería su vida si un día le dieran un premio al mejor barrendero del año. Eso sí que sería una noticia que dejaría a todos boquiabiertos. Sin embargo, en lo profundo de su ser, había una chispa de frustración. Deseaba participar en la acción, sentir la adrenalina correr por sus venas y ser parte del grupo que recibiría al general. Mientras movía la escoba, intentaba convencer a sí mismo de que su labor era igual de importante. Alguien tiene que mantener todo limpio, pensó con una sonrisa resignada, pero no podía evitar soñar con el momento en que pudiera dejar atrás la escoba y asumir un rol más destacado en la base. El murmullo creciente de los soldados se detuvo de golpe cuando las puertas de la base se abrieron con un chirrido. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada y un silencio reverente se apoderó del lugar. En ese instante, el general apareció, proyectando una presencia tan imponente que casi parecía que el aire a su alrededor vibraba.
Su uniforme impecable resaltaba su figura robusta, adornado con medallas que brillaban bajo el sol, cada una contando una historia de valentía y sacrificio. Los soldados se enderezaron al verlo, algunos incluso conteniendo la respiración. Miguel, aún con la escoba en mano, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la forma en que el general caminaba, firme y decidido, que inspiraba respeto y admiración. No era solo un hombre, era la encarnación de todo lo que representaba la fuerza militar. Al avanzar hacia el grupo, los murmullos comenzaron a resurgir entre los soldados. ¿Lo viste? Viene directo hacia nosotros, exclamó uno, mientras otro apenas podía contener su asombro. Miguel sintió cómo sus propias aspiraciones crecían en ese momento, estaba frente a un líder al que muchos admiraban. El general detuvo su marcha frente a ellos y se detuvo un instante para evaluar a los soldados con una mirada penetrante. Era un momento crucial, todos esperaban qué diría, pero había una tensión palpable en el aire. Era como si el tiempo se hubiera detenido, dejando a todos al borde de sus emociones y expectativas. El general, con una voz poderosa que resonaba en el silencio, comenzó a hablar sobre la importancia del evento y lo que significaba para todos los soldados. Hoy, celebramos no solo un hito en nuestra carrera militar, sino también la dedicación y sacrificio de cada uno de ustedes, proclamó, capturando instantáneamente la atención de todos. Miguel escuchaba atentamente, sintiéndose más inspirado que nunca. Sin embargo, justo cuando el general iba a profundizar en sus palabras, un estruendo inesperado interrumpió el discurso. Desde el fondo del patio, un grupo de soldados comenzó a reírse y a señalar hacia un lado. Miguel se volvió hacia donde miraban y vio a su compañero Juan tratando de atrapar un gato que había ingresado a la base. El pequeño felino corría con agilidad entre las piernas de los soldados, burlándose de sus intentos por atraparlo. La risa se propagó rápidamente por la formación mientras algunos soldados no podían contener su diversión ante la escena absurda. El general frunció el ceño al darse cuenta de que había perdido el control del momento. Se detuvo bruscamente, mirando a su alrededor con incredulidad y algo de frustración en su rostro. Miguel sintió una mezcla de ansiedad e inquietud, sabía que ese momento podría marcar la diferencia para todos, pero la imagen del gato travieso llenaba su mente. La tensión se intensificó mientras esperaban qué haría el general para retomar el discurso y recuperar la atención de sus hombres. Mientras el general trataba de retomar su discurso, un estruendo resonó repentinamente en el patio. El sonido provenía de un camión militar que, al parecer, había perdido parte de su carga mientras se alejaba con rapidez. Las cajas aterrizaron en el suelo con un golpe ensordecedor y algunos soldados se giraron al unísono para ver qué estaba sucediendo, olvidando por completo la presencia del general. El gato travieso también se vio afectado por el ruido, asustado, se metió entre las piernas de los soldados, provocando aún más risas y murmullos. Miguel sintió que su corazón se aceleraba mientras observaba cómo el caos se apoderaba de la situación. El general, que había empezado a perder la paciencia, frunció el ceño con desagrado y miró al grupo con una mezcla de incredulidad y exasperación. Mientras el murmullo aumentaba, Miguel no sabía si reírse o preocuparse. Por un lado, la escena era divertidísima, pero también comprendía la gravedad del momento. ¿De verdad esto está pasando?, pensó, sintiendo que la rutina había tomado un giro inesperado. Vio cómo algunos de sus compañeros intentaban contener la risa mientras otros trataban de organizarse nuevamente para prestar atención al general. Finalmente, tras unos segundos que parecieron eternos, el general golpeó suavemente el micrófono, haciendo que un eco resonara en el aire. Silencio, ordenó con autoridad, su voz firme intentando restaurar el orden entre los soldados. La tensión seguía presente mientras todos esperaban ansiosos qué diría a continuación el líder ante la inesperada interrupción. El general, tras haber exigido silencio, se detuvo por un momento, visiblemente afectado por la interrupción. Su rostro, que minutos antes reflejaba seriedad y autoridad, cambió de forma inesperada. Abrió la boca para continuar su discurso, pero en lugar de ello, quedó mudo, como si las palabras se le hubieran escapado. Sus ojos se ampliaron, y una expresión cómica de incredulidad apareció en su cara, lo que provocó que algunos soldados no pudieran evitar reír en silencio. El ambiente se tornó pesado,
Por un lado, había una mezcla de tensión e incertidumbre, y por otro, la divertidísima imagen del general tratando de mantener el control mientras su entorno se desmoronaba a su alrededor. Miguel observaba con asombro cómo la figura autoritaria del general se transformaba en el centro de una escena casi absurda. Era un momento inesperado que desafiaba la seriedad del evento. Los soldados intercambiaron miradas cómplices y sonrisas nerviosas. La risa reprimida era contagiosa y el silencio se volvió cada vez más difícil de soportar. Aunque todos sabían que debían comportarse adecuadamente, la imagen del general quedándose sin palabras era irresistible para ellos. Finalmente, con un gesto exasperado, el general sacudió la cabeza como queriendo despejar sus pensamientos confusos. «Esto es inaceptable», exclamó al fin en un tono que intentaba recuperar su autoridad. La tensión aún permanecía en el aire mientras los soldados esperaban qué pasaría a continuación. Todos sabían que la situación había tomado un rumbo inesperado e hilarante. El silencio que siguió a la exclamación del general se sintió como un peso en el aire, y los soldados comenzaron a intercambiar miradas de confusión. Algunos se encogieron de hombros, mientras otros murmuraban entre sí, intentando entender cómo un momento tan serio había derivado en una situación tan cómica. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó uno, mientras otro respondía entre risas nerviosas, «No tengo idea, pero esto es increíble». Miguel observaba con atención cómo sus compañeros se acomodaban incómodamente, conteniendo la risa. La mezcla de sentimientos, confusión, asombro y diversión, era palpable entre ellos. Todos esperaban que el general recuperara su autoridad, pero al mismo tiempo, no podían evitar disfrutar del momento inesperado. En su mente, Miguel se preguntaba si el general lograría volver a conectar con ellos después de esa interrupción tan peculiar. A medida que el murmullo se intensificaba, algunos soldados comenzaron a hacer gestos cómicos al imitar la expresión mística del general. Sin embargo, rápidamente fueron reprendidos por el sargento cercano, quien los miró con desaprobación. «Cállense y presten atención», ordenó en un tono firme, aunque su voz también temblaba levemente por contener la risa. Las miradas continuaron fluyendo, algunos tenían expresiones serias mientras otros mantenían sonrisas ocultas. El ambiente se llenó de anticipación. ¿Podría el general superar esta extraña situación y llevar a cabo su discurso? Las expectativas eran altas y el estado de ánimo era impredecible en aquel momento crucial en la base militar. Mientras el murmullo y la confusión se apoderaban del patio, Miguel se detuvo por un momento, escaneando el caos que lo rodeaba. Se dio cuenta de que, a pesar de su papel aparentemente insignificante como barrendero, había algo más grande en juego. Mientras los soldados reían y susurraban, él reflexionó sobre la surrealidad de la situación, sintiéndose, de alguna manera, parte de un evento inesperado que desafiaba las normas y expectativas del día. Quizás barrer no es tan trivial después de todo, pensó Miguel. En este instante, con el general luchando por recuperar el control mientras un gato travieso seguía causando estragos, su trabajo se sentía relevante. Al limpiar la entrada, estaba creando un espacio para lo que podría ser un hito en sus vidas militares. Aunque su tarea parecía mundana, en ese preciso momento era crucial mantener la base en orden mientras todo el mundo giraba en torno a esta comedia improvisada. Miguel se permitió sonreír mientras observaba cómo sus compañeros trataban de retomar una postura seria ante la autoridad del general. Era un recordatorio de que incluso en los momentos más formales y estructurados había lugar para lo inesperado y lo divertido. A veces, reflexionó, las mejores lecciones vienen envueltas en situaciones absurdas. Con renovada energía, regresó a su tarea, sintiendo que su papel era más significativo de lo que había imaginado. Barrer no solo limpiaba el suelo, también limpiaba el ambiente tenso y lo llenaba de risas y camaradería. Finalmente, después de unos momentos que parecieron eternos, el general tomó una profunda respiración y logró recuperar la compostura. Con un esfuerzo notable, intentó continuar su discurso, como estaba diciendo, comenzó de nuevo, pero su voz se perdió entre las risas y murmullos que aún persistían entre los soldados. Era evidente que nadie prestaba atención a sus palabras, algunos incluso giraban la cabeza para ver al gato, que ahora parecía haber hecho del patio su nuevo reino. Hoy celebramos un hito importante en nuestra carrera militar y la dedicación de cada uno de ustedes, prosiguió el general,
pero sus palabras se perdían en el aire como si estuvieran flotando en un mar de distracciones. Miguel no pudo evitar sonreír al ver cómo el general intentaba mantener su seriedad mientras un grupo de soldados deliberadamente imitaba sus gestos dramáticos. Fue entonces cuando uno de los soldados más bromistas se atrevió a gritar, «¡Viva el gato!», lo que desató una nueva ola de carcajadas. El general, al darse cuenta de la situación absurda, finalmente soltó una risa contenida. «Parece que tengo competencia en el espectáculo», dijo con tono resignado, lo que provocó un estallido de risas entre todos. En ese momento, Miguel se dio cuenta de que incluso los días más serios pueden desviar su rumbo hacia lo inesperado. Con una sonrisa en el rostro, siguió barriendo, sintiéndose parte de una anécdota única en la historia de la base militar. A veces, las mejores lecciones venían disfrazadas de caos y diversión.